Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy, como un día más, tenemos un podcast absolutamente interesante. Hoy es un día histórico porque vamos a hablar de historia, precisamente, y como no podía ser de otra manera, con nuestro colaborador y cofundador del podcast, Álvaro. Muy buenos días, profesor, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Andreu. Hoy vamos a sacar un poco a relucir el orgullo patrio y vamos a hablar de un tema muy especial, que bueno, preséntalo tú mismo, Andreu, porque ya que has hecho los honores, pues explica un poco a la audiencia. Pues nada, hoy vamos a hablar de una cosa un poquito diferente. Vamos a hablar de una especie de top 10 de los principales inventos surgidos en España por inventores españoles. Hay algunos que son muy conocidos, el futbolín y estas cosas, hablaremos obviamente de ellos, pero yo creo que es una cosa que es bastante poco vox populi, si lo quieres llamar así. Hay cosas que son absolutamente cruciales, absolutamente de nuestro día a día, absolutamente que dices, esto no sabía que era un invento de un español y hoy vamos a arrojar mucha luz sobre este tema. ¿Quieres empezar tú? Dime. Hay que comentar algunas cosas. Dime. Ya que hacías mención del futbolín, Uh-huh. a través de estas explicaciones que vamos a hacer, bastante concisas todas, Correcto. podremos ver cómo inventos que nosotros creíamos que eran muy patrios no lo eran tanto, y algunos que no parecen absurdos que sean españoles sí que lo han sido. Por lo tanto, vamos a desmitificar un poco, ¿no? El típico, mira, los inventos españoles, ¿cuáles son? Pues mira, todo lo que tiene un palo, el chupachup, el futbolín y el tal. Sí, pero hay muchísimo más cosas de mucha tecnología, digamos, que yo creo que para el gran común de los mortales no es tan conocido. Pues nada, sin más dilación, Álvaro, un placer estar hoy contigo, ya lo sabéis, yo soy Andreu Alegre, historiador en Dinamarca, y con nuestro profesor yo creo que vámonos a la piscina ya. Primer invento de todos. ¿Qué nos tienes que contar? Bueno, como tú has comentado el futbolín, pues vamos ya al futbolín. Venga. De acuerdo, tenemos aquí un dato interesante del futbolín. Y es que el futbolín empieza a popularizarse a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque empieza a surgir en la idea de mucha gente el intento de vamos a coger un deporte que empieza a ser ya un deporte de masas, un deporte que interesa mucho, ¿no? Vemos en Italia, por ejemplo, que se crea la Calcio, una de las primeras ligas de fútbol profesional, en Inglaterra, que es donde surge, ¿no? Empieza a expandirse por Europa, y muchos empiezan a pensar, ¿no? Vamos a coger este juego, este deporte, y vamos a traerlo como si fuera un juego de mesa, de manera que la gente pueda practicar o pueda jugar a fútbol, pero sin moverse, ¿no? Empieza a surgir a partir del siglo XIX. A partir de este momento se establecen diferentes prototipos, franceses, alemanes. En 1922 vemos a Harold Schiller Thornton, el cual crea el primer modelo de futbolín. Por lo tanto, Andreu, nos viene a la cabeza, ¿por qué siempre se ha dicho que el futbolín es un invento español cuando podemos ver claramente que no, que ya se había inventado mucho antes? Ahora viene lo importante, y es que el futbolín, ¿no? Este juego que acabo de mencionar existe en otros países, en países europeos, ¿no? En el norte de Europa, pero que es diferente al futbolín que nosotros conocemos, ¿no? Que conocemos los españoles. ¿En qué se diferencia? Pues, por ejemplo, en el futbolín, que se practica en el mundo anglosajón, ¿no? Que se tiene, los jugadores, ¿no? Los futbolistas, los muñequitos, solo tienen un pie, no tienen dos separados. Son como una especie de palanquita. ¿De acuerdo? Después, el tamaño del futbolín es mucho menor al nuestro. Entonces, ¿cuándo surge el futbolín tal y como lo conocemos, Andreu, tú y yo, y el resto de la audiencia? ¿No? Bueno, no hispanoamericana, bueno, no, también, sí, es parecido a nuestro modelo. También hay. ¿En qué momento se asienta el futbolín tal y como lo conocemos? Pues surge en la Guerra Civil, ¿no? Buen momento para que surjan inventos. De la mano de un poeta e inventor de origen gallego, denominado Alejandro Finisterre, el cual será herido en uno de los bombardeos en la Guerra Civil, y esto le llevará al Hospital de Montserrat en Madrid. Allí, ¿qué es lo que pasa? Alejandro Finisterre no se encuentra solo,
empieza a haber muchos niños que también están malheridos por los esfuerzos de la guerra. Y estos niños, ¿no? Los pobrecillos, mucho ímpetu en jugar al fútbol, ¿no? Era una de sus grandes pasiones. Pero ¿qué pasaba? Que estaban malheridos y que no podían jugar. En este momento, Alejandro Finisterre empieza a pensar, ¿no? En coger un modelo para que pudieran practicar fútbol aún heridos. ¿No? Y se empieza a dar forma a lo que sería el futbolín. ¿No? Por aquel momento contacta con un carpintero amigo suyo, Francisco Gabriel Antuna, el cual, ¿no? Los dos empiezan a trazar el modelo y a llevar a cabo su creación. ¿Por qué no acaba de patentarse? ¿Por qué no acaba de expandirse en aquel momento? Se encuentran en la guerra civil. El señor Alejandro Finisterre es anarquista y por lo tanto se verá obligado, ¿no? A exiliarse a Francia y posteriormente en 1952 a Guatemala. En Guatemala, Andreu, es donde mejora el prototipo. Es donde empieza a establecer, por ejemplo, ¿no? Pues acero, por ejemplo, en los palos, ¿no? Donde se colocaban los diferentes futbolistas, los diferentes muñequitos. Es donde empieza a dar forma. Es precisamente en Hispanoamérica donde se consolida este modelo de futbolín que posteriormente se exporta a España, ¿no? Por eso que antes Andreu haya comentado que, bueno, que lo tenemos en común, ¿no? Con nuestros hermanos hispanoamericanos, este modelo de futbolín radicalmente distinto al que tienen en otros países. Por lo tanto, vemos como el futbolín no es un invento patrio, pero sí que ha sido tuneado, ¿no? A imagen y semejanza nuestra. Digamos que la adaptación buena, el futbolín bueno, sí que es el nuestro. Porque el modelo anglosajón, el futbolín bueno es el nuestro, tío. No hay por dónde cogerlo. No nos queremos poner nacionalistas, pero es el nuestro, bueno. No. A colación de todo esto que estás diciendo, yo simplemente dos pequeñas apreciaciones. Me encanta el apellido de este señor, Alejandro Finisterre. Yo creo que no se puede ser más gallego. Finisterre es el mote que se le pone y que se consolida por ser precisamente de la región. Súper interesante, mira, me había engañado este señor. Y luego simplemente decir, como apreciación personal y como vivencias, yo creo que es una cosa que por muy patria que sea y por muy divertido que pueda parecer, es un arma de doble filo. Yo los prohibiría. O sea, ¿cuántas carreras universitarias han truncado por los futbolines de los comedores y de los bares? Deberían prohibirlo, al menos si eres estudiante, que no pudieras jugar. Pero nada, simplemente era un pequeño... Uno de los grandes incentivos del fracaso escular. Básicamente es esto, ni consolas, ni absolutamente nada. ¿Cuántas tardes perdidas? Demasiadas. Sí, pero bueno, ¿cuántas rondas ganadas, quizás? Yo no muchas, tío. Porque era bastante malo. Pero bueno, vamos a seguir. Si te parece, ya que hemos empezado con el futbolín, vamos con otro deporte, otro juego quizás, depende cómo lo queramos llamar, que tiene una historia, digamos que un poquito parecida. Y es que vamos a hablar ahora del ajedrez. Todos conocemos el ajedrez, o mejor dicho, vamos a hablar de lo que es el ajedrez moderno, ya que es uno de los juegos de estrategia más antiguos y absolutamente venerados por todo el mundo, ¿no? Mucha gente sabe que este ajedrez pues, tiene sus raíces en lo que es más países asiáticos, sobre todo la India. Lo que pasa que desde la India se difundió hacia Europa a través del antiguo mundo islámico. ¿Qué es lo que conocemos como ajedrez moderno? Pues lo que conocemos como ajedrez moderno hoy en día es una especie de juego derivado de este juego primigenio de la India, pero con una complejidad táctica y unas reglas estandarizadas mucho más difíciles. Y estas reglas se desarrollaron básicamente en la península ibérica durante el siglo XV. Concretamente te voy a dar una fecha, que es 1475, y esta fecha marca cuando en la ciudad de Valencia se escribió el primer libro, o se imprimió, mejor dicho, el primer libro sobre el ajedrez, llamado, y eso sí que lo tengo que mirar, Llibre dels Jocs Partits d'Escacs en nombre de 100. Para los que no hablen catalán valenciano, libro de los juegos de ajedrez en nombre de 100. Este libro, escrito por Francesc de Castellví, marcó un hito absoluto en la evolución de lo que es el juego, introduciendo reglas como por ejemplo lo que es el movimiento actual de la dama, el movimiento de enroque y transformando por completo lo que era la estrategia y las posibilidades que este juego ofrecía. Y un dato que me parece absolutamente fascinante es que el ajedrez moderno, tal y como lo conocemos, fue moldeado por influencias culturales y políticas también de la época. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tenemos que la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, para que todo el mundo la conocemos. Para los amigos. Para los amigos, para la Isa.
era una absoluta... Isapi. Isapi era una entusiasta jugadora de ajedrez, le encantaba el ajedrez, sobre todo esta parte más moderna, y promovió su desarrollo y su popularidad dentro de la corte española. Y ya sabes lo que pasa, ¿no? Lo que hacen los reyes al final se convierte en moda necesariamente, y más si hablamos de esas épocas. Así que podríamos decir que lo que conocemos hoy en día como ajedrez moderno viene también de este señor valenciano, es decir, de un peninsular. ¿Qué te parece? Muy interesante lo que me dices, Andreu. La verdad es que me llama la atención que fuera Isabel la Católica una de las personas que se dedicaran más a fomentarlo cuando, sí, ¿no? Partiendo del juego del ajedrez, todos sabemos que la reina es, podríamos decir, la pro, es la que tiene todos los movimientos, pero sin embargo, si acabas con el rey, acaba la partida. Bueno, sí. Isabel la Católica podría haber cambiado esa regla, ¿no? Ya para barrer para casa. Pero bueno, al final tenemos que contextualizar también lo que era. Isabel la Católica era posiblemente la reina, una de las 3 reinas con más poder de toda la historia, pero al final la época era la época y la sociedad la época. Así. Y que al final, bueno... Creo, dime. Una cosa que has comentado... Sí. Bueno, no, quizás se aleja un poco con el tema de los inventos, pero es el hecho, ¿no? De que, como tú has dicho, Isabel la Católica fomentó mucho, ¿no? Entre las diferentes cortes de Europa este juego, el ajedrez, ¿no? Como un mecanismo de diversión, también demostrar cierto intelecto y estrategia. Y me ha recordado, ¿no? Una anécdota que no tiene nada que ver con inventos, Andreu. Tú ya sabes que me gusta a mí salirme de la tangente. Que es, estaba pensando ahora, Carlos V fue uno de los monarcas que popularizó el uso del tenedor a la hora de comer en la antigua Europa. Porque antes de utilizar tenedor, Carlos V, el resto de monarcas pues comían con las manos, como venía a ser algo normal. Era una costumbre eso de comer con el tenedor que se utilizaba en Italia, en algunas zonas. A Carlos V le moló la idea, ¿no? Y de allí que lo adaptara a su corte. Se fue expandiendo hasta que en la actualidad, ¿no? Pues todo el mundo come con tenedor, bueno, a no ser que sea un país asiático, dentro de lo que sería el contexto europeo. Sí, incluso muchos países árabes siguen comiendo con las manos como una cosa cultural y tradicional. Pero claro, es lo que tú dices. Hasta ese momento, normalmente se utilizaba solo el cuchillo por motivos obvios y tema de cucharas, pero el tenedor era una cosa, bueno, algo un poquito más refinado de lo que tenían hasta ese momento. Algo raro. Algo que llamaba la atención en la época, ¿no? Pero como que podemos ver, ¿no? Al final, Andreu, lo que tú comentabas, cómo la historia es lo que es y cómo la realeza es la que ha marcado tendencia. Una tendencia que aún a día de hoy seguimos arrastrando, ¿no? Esa popularidad que aún sigue teniendo el ajedrez, cosa que me alegro, la verdad. Y el uso del tenedor, ¿no? Que todos damos como algo, vamos, algo súper más normal que normal. Pues bien, sí. Sigamos con los inventos. Dejemos la tangente por un segundo. ¿Qué más nos cuentas? Ahí estamos. Mira, hablando de cómo los reyes marcan tendencia, me gustaría hablar de otro invento español. Venga. Que es el traje de buzo, para bucear. Y esto sí que creo que puede ser uno de esos inventos que no son tan conocidos, pero claro, traje de buzo es una cosa muy importante. Traje de buzo es muy importante y yo lo estuve investigando y tal, porque la verdad es que desconocía yo que el traje de buzo había sido un invento patrio. O sea, en ese sentido me sorprendió bastante. Pues explícanos de dónde viene. Cómo además, Andreu, la aparición de este invento obedece a fines, no como nos gusta a ti y a mí decir, geopolíticos. O no tan geopolíticos, también de pasta. Ya le hemos introducido, economía y geopolítica. Ahí estamos, siempre. Nos falta la geopolítica. Bueno. Dame tiempo que la introduzca en algún momento. Venga. ¿Cómo surge el traje de buceo? Pues el traje de buceo surge en el siglo XVI. ¿No? Vemos como tarde, bastante temprano, la verdad. Existen los primeros, ¿de acuerdo? Sí. Las primeras ideas que se le atribuyen a Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci nunca llegó a patentar y a crear este traje de buzo. Entonces, ¿en qué momento surge? Pues surge en el contexto del descubrimiento de América. ¿Por qué en el descubrimiento de América? Porque a partir de este descubrimiento, ¿no? Empieza a producirse una circulación, ¿no? De grandes cantidades de plata, ¿no? de bienes preciados que van del continente americano hasta Europa.
se producen enfrentamientos entre diferentes armadas, muchos barcos zozobran y otros, ¿no?, acaban pues al fondo, ¿no?, al fondo del océano Atlántico en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes monarquías del momento empiezan a pensar, oye, ¿qué podríamos hacer nosotros para recuperar las mercancías que se han perdido en el océano? Y si creáramos algún invento que permitiera recoger esos cargamentos, será en este momento, en España, cuando el señor Carlos V, no vuelvo otra vez a hacer referencia a él, empieza a conceder privilegios de invención y contratos de rescate a personas que propongan ideas para recuperar esos bienes que se habían perdido, ¿no?, al fondo del mar. Empieza a darse, pero aún no cuaja la idea del traje de buzo como tal. ¿Cuándo surge con fuerza? A partir del año 1597, en tiempos de Felipe III, ¿no? Un rey bastante inútil, al menos aquí dio en el clavo. Pues un navarro llamado Jerónimo de Allanz finalmente se hizo, ¿no?, con este privilegio de invención y patentó una escafandra que permitía ver debajo del agua, así como también una especie de caja donde se almacenaba oxígeno y que tenía, ¿no?, un apoyo bucal para suministrar oxígeno. Y esto fue probado por Jerónimo de Allanz en el río Pisuerga, delante del propio Felipe III. Y este es precisamente el primer documento oficial en el que se muestra que un traje de buceo, un traje de buzo, funcionó, y es un documento oficial. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no?, que el traje de buzo, a pesar de que los primeros, ¿no?, dibujos, los primeros diseños son de Leonardo da Vinci, como tal, ¿no?, como tal, con su uso y todo 100%, se atribuye a Jerónimo de Allanz, un navarro, ergo un invento patrio. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Buah, me parece súper interesante, y esto sí que creo que es una de las cosas desconocidas. Yo me imagino ahí a Felipe III, venga, va, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, al agua. Nunca mejor dicho. Venga, ya ves. Tírate Pues, de cabeza, venga. La verdad es que, a ver, que todo es economía al final. ¿Cómo? ¿Que hay oro debajo del de esto? Pues vamos a inventar a ver lo que sea para poder cogerlo. Y es más, mira, precisamente un poquito a colación con esto que estás diciendo, vamos con el siguiente invento que me parece que está muy, muy, muy relacionado. Y es que esto es de los inventos que yo creo que está medianamente, más o menos, en la cabeza de todos, que es un invento español, y es el submarino. Submarino, sobre todo lo podemos delimitar en dos partes, la invención del submarino. Vamos por partes. El Igneo 1, que seguro que te suena, que es el primer submarino más o menos funcional, estaba diseñado por Narcís Monturiol, que lo tenemos ahí en las Drassanes de Barcelona, y fue el primer submarino de propulsión autónoma del mundo. De propulsión autónoma significa que habían 4 tíos, básicamente, dándole a una especie de manivelas como si fuera una bici submarina. Y se construyó en España durante la primera mitad del siglo XIX. Monturiol, que era un inventor y un emprendedor catalán, como sabes, concibió la idea del submarino como una forma de explorar los misterios del océano y estas cosas, y facilitar sobre todo la recolección, en este caso, de coral para la fabricación de joyas. El Igneo 1 se botó, se lanzó, se probó la primera vez en 1859. Estaba propulsado, como ya hemos dicho, por 4 de sus tripulantes, y su diseño fue bastante innovador, ya que incluía un sistema de lastre que le permitía tanto sumergirse como volver a emerger posteriormente de una manera controlada. Así como, por ejemplo, también tenía un sistema de ventilación que proporcionaba aire fresco a toda la tripulación cuando estaba debajo del agua. Luego tenemos lo que se conoce como el submarino de Peral. Este submarino fue diseñado por Isaac Peral, que también es otro de los hitos en la historia de la navegación española, y en este caso estaba concebido como un arma defensiva contra los ataques marítimos. El submarino Peral se botó en el año 1888, y este ya era una evolución bastante notable respecto al Igneo que hemos explicado antes. Contaba con numerosas innovaciones técnicas, incluido un motor eléctrico, que entre otras cosas le permitía operar de manera muchísimo más eficiente y muchísimo más prolongada.
El submarino de Peral, digamos que también presentaba un sistema de lanzamiento de torpedos, que eso es otra de las cosas importantes, que lo convertía en un arma defensiva absolutamente formidable para los tiempos que estamos hablando. Aunque inicialmente este submarino pasó todas las pruebas que la Marina le había propuesto, el proyecto acabó desestimado y el submarino fue, digamos que parcialmente desmantelado. Lo poco que queda después de esa desmantelación actualmente se encuentra en una exposición en el Museo Naval de Cartagena. Ambos inventos, digamos, el Igneo 1 y el submarino de Peral, marcaron un hito absolutamente dentro de lo que era la navegación submarina y contribuyeron al desarrollo posterior de tecnologías submarinas por todo el mundo. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Así como el Igneo 1, por ejemplo, sí que era más destinado a un uso comercial o incluso te diría que recreativo, experimental, un poquito todo, el de Peral se concibió como un arma defensiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final, aquí quizás podríamos alargar el podcast demasiado, simplemente vamos a dar el dato. Lo que le pasó a Peral era lo que le ha pasado a tantísimos inventores, y ya no solo inventores, sino grandes personalidades españolas, y es que poca gente es profeta en su propia tierra. Es decir, confluyeron muchísimos intereses políticos. Mirad que estamos hablando de finales del 19, sin ningún tipo de duda, el mejor siglo de toda la historia de España, o sea, el siglo que fue el más divertido. Y pues digamos que podríamos encuadrar el hecho de que finalmente no se implementara este submarino para la Armada Española dentro de todo ese siglo, de todas las cosas que se hicieron mal y de todos los intereses confrontados que en ese momento habían. Quizás esto dé para otro podcast, ¿eh? Para podcasts especiales. Sí, para historias ocultas de España. Historias ocultas. Bueno, yo creo que es momento ya de abandonar el fondo marino, que nos estamos recreando demasiado, nos estamos convirtiendo en la reencarnación de Julio Verne. Sí, y nosotros no somos lobos de mar, así que no estamos en nuestro medio. Somos lobos de mar, a duras penas podemos nadar bien, a duras penas. Pero bueno, vamos a abandonar, Andreu, en las bibliotecas el fondo bien, marino. a veces. Bueno, de vez en cuando. Pero muy interesante lo que dices, ¿no? De que a veces vemos inventos interesantes dentro del ámbito español, pero que sin embargo no han tenido esa financiación, no que han permitido expandir el invento y mejorarlo en gran medida. Vale. Y has hablado del siglo XIX, pero vemos esta tendencia también en el siglo XX. Ilústrame. ¿No? Con un invento muy interesante que muchos se quedaron flipando diciendo, ¿eso es español ese invento? ¿O hubo una persona de aquí que dio lugar a ese invento? Pues sí, hablamos de nada más y nada menos que del ebook. ¡Ostras! ¿No? En la actualidad todo el mundo leyendo libros digitales, pues eso, señores, damas y caballeros, es un invento español atribuido a una mujer, además, una inventora llamada Ángela Ruiz Robles, la cual en el año 1949, una mujer que trabajaba en la docencia, que era maestra, ¿no? Veía a diario que sus alumnos iban cargados, ¿no? de un montón de libros de texto. Y un día se le ocurrió y dijo, oye, si creo yo algún libro mecánico donde se pueda almacenar las diferentes materias, que a través de un sistema de bobinas los alumnos puedan utilizar todos esos libros que iban a diario y además pudieran escribir, pues esto fue un invento creado por esta mujer, Ángela Ruiz Robles, en ese contexto de 1949, ya marcado por la dictadura de Franco, que en aquellos momentos además eran los años más duros, ¿no? Esos años de posguerra durísimos, ¿no? Y vemos como esta mujer pidió financiación por todos lados, o sea, a la administración local, incluso escribió una carta a Franco pidiéndole financiación para patentar y para expandir ese invento. ¿Tú cuál crees que fue el resultado? ¿Fue bien o no? Yo creo que Franco le contestó, sí, te voy a dar el dinero, pero ¿esto es un invento para la cocina o pues ya sabes que esa época era una inventora? ¿Qué haces, mujer, no? Ya. No era el mejor momento. No había ningún interés. Evidentemente no le dieron la financiación, no se expandió ese invento, por lo tanto, ¿no? Esta mujer, esta inventora, ha quedado en el olvido, pero a pesar de ello, sí que vemos cómo con el tiempo se ha reconocido su figura. Y es que hace unos años Google dedicó en el buscador, se creó una imagen de Ángela Ruiz, ¿no? Como una especie de tributo a su persona y a este invento, el cual se creó, fue ella la primera la que tuvo la idea, pero que sin embargo faltó esa financiación, ¿no? Ese impulso final. Un poco triste, Andreu.
Un poco triste. ¿Cuántas veces habremos repetido la frase esa de si fuera francés, inglés o estadounidense tendría 3 películas? Pues con el tema de los inventos lo vemos, ¿no? Evidentemente. Pero bueno. Es triste, pero... Si te parece, vamos a uno de los conocidos. Vamos a ponernos menos técnicos y menos inventos difíciles. Me parece bien. Vamos con el famoso Chupa Chup, que eso sí que todo el mundo conocemos que es español, lo que has dicho tú, ¿no? De los inventos de los palos. Pero sí que hay una cosa que creo que no es tan conocida, que me parece absolutamente espectacular. Pero vamos con ello. Chupa Chup, todo el mundo lo hemos probado, lo hemos comido, no hay que explicar mucho más. Absolutamente, el mejor de todos. Bueno, habría matices. Pero bueno, digamos que el Chupa Chup fue creado en 1958 por el español Enric Bernat, que era básicamente un emprendedor visionario que buscaba simplificar lo que era la experiencia de comer caramelos, y utilizó su experiencia como confitero, ya que tenía una tienda de dulces en el corazón de Barcelona, pues para innovar en ese sentido. Antes de este invento, digamos que los caramelos se envolvían en papel y eran difíciles de manejar, lo que llevaba a veces a algo tan tonto como manos pegajosas, pringosas y un poquito de desechos. Que sí, que no es una mejora que nos salve la vida, pero Bernat tuvo una idea revolucionaria: poner este caramelo en un palo, lo que facilitaría su consumo y evitaría ensuciarse las manos, entre otras cosas. Esto refleja que a veces en el mundo del emprendimiento, los empresarios, una buena idea no tiene por qué ser exageradamente compleja ni disruptiva, ¿no? Y como dato adicional, este caramelo actualmente se vende en más de 150 países. Puede parecer bastante normal, pero es una absoluta burrada. O sea, hay pocos productos en el mundo que estén en tantos sitios. Y además, lo que me parece una locura de dato es que podemos decir que el diseño del logotipo del propio Chupa Chups, que es tan archiconocido, es parte integral de su éxito. Fue creado por Salvador Dalí, el famoso pintor surrealista español. Sí, o que me quedo flipando, ¿eh? Sí, fue diseñado por Dalí, y además dicen que lo hizo en 60 minutos en una servilleta. Estaba él tomándose un carajillo en el bar, dijo, venga, me voy a poner a dibujar, y en una horita lo tenía hecho. Imagínate los royalties que tendría ahora. Y yo creo que le sobró tiempo, ¿eh? La verdad. Que, cuando hablamos de genios, que Dalí era un absoluto genio, luego ya... Era un absoluto genio. También, bueno, puede tener un papel... Al margen de su paranoia y de su ideología, era una persona brillante. Bueno, pero ahí cabría el debate. Su paranoia era parte de su genialidad, porque ¿cuántos artistas son así raritos? Yo creo, Andreu, que al final la paranoia era lo que vendía de él. Sí. Él lo sabía. Y había que facturar. Era un personaje. Y creó un personaje. Y creó un personaje. Ahí estamos. Yo creo que es la unión de esos dos mundos, ¿no? Era un personaje, pero también se hizo más personaje para facturar. Pero bueno, eso lo dejamos que lo piensen los espectadores. No sé, script, algún comentario respecto a la figura de Dalí o de algún invento que les parezca interesante. Venga, como cada mes, el podcast de efemérides. Y precisamente hay una de las efemérides que celebramos en abril, que es la muerte tanto de Shakespeare como de Cervantes, que murieron el mismo día, ¿verdad? ¿O no? Eso tendréis que esperar. Eso es lo que siempre se ha creído, y es una de las grandes mentiras históricas. Lo desglosaremos en los próximos podcasts de efemérides. No revelen más. Tendrás que escucharlo. Si no, se quedarán con la duda y eso nunca puede ser bueno. Hay que escucharlo, ya está. Suscríbanse, denle like, y el próximo vídeo de efemérides a quemarlo bien, a pulsar ahí y a verlo. Repetidas veces. No, pero te falta una cosa. Suscríbanse, denle like, mandarnos el Bizum, como siempre lo repetimos, que no se ha dado el caso todavía, pero bueno, estamos abiertos a eso. Con que se suscriban y den like, Andreu, no hay que pedir más. No hay que pedir más, que si no se asustarán y pensarán que hay que pagar. Te lo compro. No, esto lo hacemos por amor a la historia y por amor al arte, a la historia. Sí, a la divulgación y a la gente que nos escucha también. Claro, a la cual le agradecemos el tiempo, ¿no?, que invierten, pues escuchándonos a dos locos, como Andreu y yo. Básicamente. Álvaro, muchísimas gracias. Un podcast yo creo que absolutamente interesante, y nos vemos en el próximo. Sí. Gracias a todos. Hasta luego. Saludo.
Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.